Bienvenidos una vez más a este espacio, a este canal que hemos dispuesto para hablar, en este caso, en este tiempo de preparación a Pentecostés, que es la Pascua, en el cual podemos englobar esta disposición de nuestra alma, de nuestra mente, para prepararnos a la llegada del Espíritu Santo en la gran solemnidad del día de Pentecostés. Bienvenidos a este espacio con ese objeto, con ese fin de poder indagar, descubrir, sondear las profundidades del Espíritu a través de lo que Él nos ha permitido ver, a través de lo que Él nos ha permitido hacer objetivo, expresable, y de lo que nos está invitando a vivir a nosotros. Puesto que el Espíritu Santo es una persona y es como nosotros lo entendemos en la expresión de nuestra fe, el Dios vivo, en el cual está la persona de la Trinidad. Nosotros nos referimos al Dios vivo como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad, para nosotros, los cristianos, judeocristianos, es entendido Dios como el Dios vivo. Y aquí hay una especial característica que nos separa de los ídolos, puesto que el ídolo es, de alguna manera, podríamos decir, la tendencia de la persona que busca una expresión, la disposición de una persona que crea. Incluso nosotros tenemos la capacidad de creamos esa disposición, y a esa disposición le podemos dar la categoría de Dios y podemos hacerla objetivo y podemos expresarla y podemos encontrar en ella bastantes implicancias para la vida. Pero eso es un ídolo, ya en el buen o mal sentido habría que tratarlo. Pero en relación con Dios, el Dios vivo no es un ídolo, porque el Dios vivo se hace objeto de nuestra experiencia, pero trascendiendo nuestra experiencia. Él nos exige a nosotros, Él se da a nosotros, Él se revela a nosotros, Él toma la iniciativa, es decir, nosotros no lo creamos. Incluso se habla mucho, y esto es verdad, de que con nuestra disposición interior, con nuestro afán, con nuestra búsqueda, nosotros nos ponemos en la brecha de Dios. Pero aún en esa búsqueda, aún en ese afán, Dios se revela como el otro, como el, no mi creación, sino como el que sale a mi encuentro. Entonces, dicho esto, va a pasar lo mismo con el Espíritu Santo, que se va a revelar el Dios vivo, el Espíritu Santo, el Dios vivo, se va a revelar a nosotros, se va a poner en nuestra vida, Él se va a acercar a nosotros. Y eso es lo que estamos haciendo a través de este himno. Ahora nos toca comentar, hablar, porque comentar suena un poquito así como a maestro. Nos toca hablar un poquito de la tercera estrofa del himno Venid Creador, Venid Espíritu Creador. Y en la tercera estrofa comienza o nos dice lo siguiente: autor de 7 dones, de Dios dedo derecho, fiel promesa del Padre, que por nosotros hablas. Esto está como para teólogo, pero vamos a ver qué el Espíritu Santo nos va inspirando, puesto que no he preparado yo ni leo esto para preparar y lo preparo con antelación, sino que vamos hablando como de lo que va surgiendo. Por eso es tan importante que en los comentarios cualquier inquietud, cualquier falta, cualquier observación, tengas la libertad de hacerla, puesto que no estoy aquí en calidad de maestro, sino en calidad de quien comparte las experiencias que ha tenido, quien comparte de lo que ha leído, de lo que en el corazón desea ser expresado a los demás para que lo vivan también. Entonces, por eso los comentarios nos van a dar esa fluidez y esa libertad de tener un diálogo, ya no de cara a cara o de instante a instante, pero sí de que yo estoy interesado en saber
cuál es tu opinión, cuál es tu inquietud, incluso ante las cosas que yo pueda decir. Entonces, autor de 7 dones. Los dones del Espíritu Santo son 7. Son 7. 7 se nos revela en la Escritura que son los dones del Espíritu Santo. Y los 7 dones del Espíritu están explícitamente en el libro de Isaías. Brotará un vástago del tronco de Jesé y sobre él se posará el Espíritu del Señor. Y entonces empieza a expresar cuáles son los 7 dones. Y la tradición ha dado a los 7 dones en la persona de Jesús una importancia como ninguna otra acción de alguna manera la tiene. Puesto que los dones del Espíritu Santo reposan sobre Jesús, ya lo profetiza Isaías, y los dones del Espíritu Santo van a informar a la persona de Jesús que siendo Dios se despoja de su condición divina y no hace alarde de categoría de Dios, sino que se hace uno de nosotros, comparte con nosotros todo, excepto el pecado, como nos dice la carta a los Hebreos, y a través del Espíritu Santo es donde se va a manifestar la riqueza de Dios en la persona de Jesús. Jesús es Dios, no alardea de la categoría de Dios, sino que se pone bajo la voluntad del Padre. En el Evangelio, cuando Jesús va a comenzar su misión, nos sale al encuentro algo maravilloso y podemos decir que en eso se cumple de manera explícita o de manera activa la acción del Espíritu Santo sobre Jesús. Cuando Jesús es bautizado, desciende sobre él en el Evangelio, bautizado por Juan en el Jordán, desciende sobre él el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo desciende sobre él, y ya que decía Isaías, que sobre él se posará el Espíritu del Señor. Y ciertamente sabemos que el Espíritu del Señor está sobre él desde que la Virgen María lo hace carne en el seno de la Virgen María. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Por eso la criatura que está en tu vientre será llamado Hijo de Dios, será Hijo de Dios. Pero luego, de una manera activa, se pudiera decir, para empezar su misión en el mundo, sus 3 años de vida pública, el Espíritu Santo desciende sobre él cuando es bautizado por Juan en el desierto. Y dice el Evangelio que, como especie de paloma, se posó el Espíritu sobre Jesús. Y ya está explícito, porque desde el profeta Isaías, tanto tiempo antes, se hace esta realidad en el Evangelio. Por eso se habla de que el libro del profeta Isaías es un protoevangelio, es como una antesala del Evangelio, es una introducción al Evangelio. De hecho, toda la Escritura es una introducción al Evangelio, pero sobre todo el libro de Isaías, que es tan preciso, tan claro, tan abundante, tan lleno de ideas, tan lleno de vida. Y en Jesús vemos objetivamente cómo esas ideas se encarnan en una persona. Aquí pasa lo mismo. Entonces en Jesús se van a manifestar los 7 dones del Espíritu Santo. Pero de Jesús los 7 dones pasan también a nosotros, puesto que nosotros participamos de Cristo. Nosotros somos otros Cristos. Terminábamos el video anterior expresando la palabra, y miren qué sintonía lleva el himno. El himno terminaba ayer diciendo, o ayer cuando grabé el video anterior, terminaba diciendo espiritual unción. Y yo ponía que esa espiritual unción era el derramamiento del Espíritu Santo, puesto que no se estaba hablando aquí de una unción que no fuera la de el Espíritu Santo de quien nosotros estamos hablando. Y ahora la espiritual unción que se derrama sobre Jesús en el Jordán cuando es bautizado por Juan, se derrama también sobre cada cristiano. En Jesús imprime los 7 dones, en nosotros también están los 7 dones. Todos nosotros hemos sido bautizados y hemos empezado a formar y a ser parte de Cristo, a ser otros Cristos. Y tenemos de Cristo todo cuanto Cristo tiene. Todo de cuanto está en Cristo
ha pasado a ser nuestro. Y esa es una gran riqueza que en este himno se va a entender. Y de hecho ninguna de las expresiones de este himno quedan fuera de la persona de Jesús. No son para los fieles, pero distantes de Jesús, sino que de Jesús a los fieles. En la riqueza del himno, que es como el mapa que estamos siguiendo de la persona del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo trae los 7 dones. Imprime en nosotros los 7 dones. Ya habría que hacer un video completo para hablar de los dones y en lo adelante pudiera darse el caso, tomando las ricas exposiciones que se han dado de los 7 dones y ahondando en la riqueza de su contenido para la vida práctica de los fieles y cómo los dones elevarán las virtudes a un nivel que deja pasmado lo humano. En los dones se manifiesta el poder de Dios. Sin los dones, el poder de Dios diría que no es tal, pero la obra humana puede quedar, la obra de Dios en el hombre puede quedar en un estadio de lo meramente humano. El hombre puede proceder con Dios de manera por la vía séptica, es decir, el ejercicio de lo humano, en un ejercicio propio de una realización desde él, desde el individuo que toma la iniciativa y obra. Cuando tiene los dones del Espíritu Santo, hay una acción de Dios y es una necesidad, puesto que lo que Dios exige no se va a dar con la lentitud de un proceso humano, sino que amerita una fuerza mayor y eso es lo que el Espíritu Santo imprime. Pero como les digo, eso ya es tema de otro video. Entonces, el Espíritu Santo trae los 7 dones. De Dios, dedo derecho. El Espíritu Santo es el dedo de Dios. ¿Y qué decir de esta gran metáfora, de este gran signo de que el Espíritu Santo es el dedo de Dios? Recordemos y analicemos que en el libro del Éxodo se habla de que el dedo de Dios es de que las tablas de la ley se escriben con el dedo de Dios. Y ya los autores espirituales, el mismo San Agustín habla de que el dedo de Dios graba en los corazones de los fieles el querer de Dios. Es decir, que el dedo de Dios sería incluso ese exprimir vida divina en los fieles. Esa ley divina, esa ley, esos mandamientos, esas exigencias, esos frutos del Espíritu Santo son operados por el dedo de Dios, por la mano de Dios. La mano de Dios está sobre él, la mano de Dios está sobre ti. La mano de Dios ejerce su fuerza sobre ti. El dedo derecho de Dios, el Espíritu Santo, está sobre ustedes. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha unido, me ha enviado para dar la libertad a los cautivos, para curar a los ciegos, para toda esa riqueza de lo que la palabra de Dios expresa como la obra que Dios hará en nuestro tiempo, es el dedo de Dios quien la lleva, quien la realiza. El dedo de Dios es el que opera los carismas, que son inmensidad. Hay inmensidad de carismas, hay inmensidad de obras que el Espíritu Santo pone en acción a través de los cristianos, que el Espíritu Santo imprime en los fieles para manifestar la grandeza de Dios, para que los que han sido renovados en Cristo, para los que han nacido de nuevo, manifiesten plenamente todas las obras de Dios, puesto que la voluntad de Dios no es solamente el accionar meramente humano o las acciones humanas hechas con toda la perfección posible. Las acciones de Dios son más que eso, y en un mundo que ha sido sometido al pecado, en un mundo incluso que cada vez se aleja más de Dios, ya de manera práctica y de manera teórica, que diría yo que la peor manera puede ser inclusive la manera teórica en que el mundo es cada vez más distante de Dios, se hace cada vez más necesario que el dedo de Dios imprima carácter, imprima fuerza, opere a través de los creyentes en la vida, impactando la vida de los creyentes para
que se robustezcan en la fe, y de los no creyentes, para que queden desvanecidos en su insolencia, en su impiedad, para que sean arrastrados de la mano de la oscuridad, del pecado, y sean traídos a la grandeza de Dios. Las obras que Jesús hacía eran las obras que el dedo de Dios iba de alguna manera imprimiendo en el acontecer histórico de Jesús pasando por la tierra. El dedo de Dios en Jesús se evidencia, al punto tal de que no cree en Jesús ante sus obras. Él mismo dice, ya ese está siendo juzgado. Entonces, también las obras de nosotros los cristianos debemos implorar, y vuelve a esto importante, el himno como plegaria de todas estas cosas que se hacen en el himno como una evidencia, que las marca el himno como evidencia, se hagan palpable también. Una evidencia de que Dios lo ha hecho en su momento y el himno lo expresa como hecho, pero en nuestra oración, en nuestro deseo y conociendo esto, las quiere hacer a través de nosotros, las quiere hacer operante a través de ti, y el mundo necesita ese testimonio, necesita esa acción del dedo de Dios. Fiel promesa del Padre, que por nosotros hablas. Fiel promesa del Padre, que por nosotros hablas. Ahora me llega a la mente que quien promete el Espíritu Santo no es el Padre, sino el Hijo. Pero aquí entra una cuestión teológica importante. Nada de lo que hace el Hijo lo deja de hacer el Padre. El mismo Jesús dice en el Evangelio que las obras que Él hace son las obras del Padre, que el Padre está siempre trabajando, que el Padre obra siempre, que Él y el Padre son uno, que Él no hace nada por su propia voluntad, sino que Él hace la voluntad del que lo ha enviado, del Padre. Y la voluntad del Padre, entonces, como dice el himno, tú la fiel promesa del Padre, que por nosotros hablas, es cuando Jesús lo promete, lo evidencia, diciendo, el Padre enviará en mi nombre, puesto que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador entre nosotros y Dios. Y de hecho hay mediación porque Jesús hace esa mediación a través de su misterio de salvación para todos nosotros. Entonces, es promesa del Padre, aunque pudiera decir alguno, no, pero el que lo promete es Jesús. Sí, pero las obras de la Trinidad no son independientes en cuanto a las personas, puesto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Claro, hay una objetividad. Jesús ha manifestado que es el querer del Padre enviarnos un abogado, un paráclito, un defensor. Y ese defensor, el mismo Jesús dice, miren, no preparen discurso, puesto que Él hablará por ustedes. Entonces dice el himno que fiel promesa del Padre, que por nosotros hablas. Y así pasamos a esa parte de que por nosotros habla. Pero cuando nosotros hablamos, normalmente hablamos llenos de trivialidad, hablamos llenos de falsedad, hablamos de manera que nos convenga a nosotros, de manera que repercuta en viendo esto. Hablamos de manera, no procedemos movidos siempre por el amor al hablar, sino que procedemos más bien por un sentimiento de un afán de nosotros mismos. Nuestras palabras se expresan más que, no expresan normalmente más que lo que nosotros estimamos como correcto. Es decir, que nosotros no está siempre esto como un hecho, pero debemos implorarlo, debemos pedirlo. Y aquí en el himno se manifiesta de que el Padre quiere hablar por nosotros. El Espíritu Santo quiere hablar a través de nosotros. Tú pones en nuestros labios el tesoro de tu palabra, dice otra traducción de este mismo himno. Pones en nuestros labios un tesoro, y ese tesoro es la palabra de Dios. Y no necesariamente tiene que ser que andemos por ahí dando citas bíblicas al hablar, pero sí estar impregnados de esta riqueza de la palabra de Dios. Jesús dice que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos.
Entonces, en nuestro hablar ante el mundo, que cada vez se aleja más de Jesús, es impregnado como hablar del Espíritu Santo, es evidenciar que hablamos impregnados del Espíritu Santo y que hablamos movidos por el Espíritu Santo. ¿Cuál sería? Sino también un testimonio con nuestras palabras de que Jesús pide que nos amemos para Él estar entre nosotros. Y así se puede ir poniendo esto como categoría con toda la riqueza de la palabra de Dios, puesto que la palabra de Dios ilumina, es luz, lámpara es tu palabra para mis pasos. Entonces, dejémonos nosotros iluminar por la palabra, dejémonos nosotros impregnemos nuestra mente, nuestros sentimientos, las potencias de nuestra alma, como está en el segundo video de este canal, que si no lo has visto te invito a que lo veas. Dejemos que las potencias de nuestra alma se impregnen con la riqueza de la palabra de Dios, puesto que impregnados de esta palabra hablaremos de continuo como Jesús habló. Hablaremos de continuo como el Espíritu Santo quiere que hablemos. Y entonces sí podremos decir con toda certeza o evidenciar cuando hagamos el himno, cuando repitamos estas palabras, que por nosotros hablas. No procedamos incluso cuando estamos bajo la acción directa de los 7 dones, cuando estamos bajo la acción directa de los frutos del Espíritu Santo, hablamos con palabras humanas como palabras de Dios, puesto que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, que es ese fruto del amor que es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor de Dios, del amor de nuestros corazones. Cuando nosotros hablamos desde el amor, ¿quién está hablando? El Espíritu Santo. Por nosotros está hablando. ¿Por qué? Porque a veces desde el amor humano no podemos hablar siempre, sino que desde ese mismo amor hay una exigencia, porque el amor humano es un amor humano, pero cuando hablamos desde el amor divino impregnado en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, hablamos aún de manera más intensa. Hablamos el lenguaje de Dios, aunque cualquiera vea solamente las palabras de cualquier hombre o las palabras humanas, va a sentir en su interior una fuerza que son la palabra de Dios que impregna. Lo mismo, el que no ama no ha nacido de Dios ni conoce a Dios. Entonces, ¿cómo no habla? ¿Cuál es la tesis anterior? Si nosotros estamos movidos no por el amor de Dios, sino por el amor propio, por el amor y por el odio, por el rencor, no está hablando Dios. ¿Quién está hablando? Está hablando ahí la experiencia humana, está hablando ahí el mundo y está hablando ahí el demonio. Y esto entra dentro de la clasificación que hace la tradición y de que los 3 enemigos del alma son carne, mundo y el demonio. Esos son los 3 enemigos del alma según lo explica la tradición y según se hace objetivamente un análisis. Y esto es comprobado por la experiencia. Entonces, cuando no hablamos bajo el Espíritu, hablamos de estos 3 estadios. Y estos 3 estadios no se excluyen, sino que cada uno da fuerza al otro, impacta al otro. En la carne, sin el pecado original, nosotros pudiéramos tener un testimonio de veracidad mayor. Pudiéramos desde la carne hablar conforme a como Dios quiere que hablemos, desde la veracidad, desde esos sentimientos de Dios que Dios inspira y que Dios pone en el corazón de los hombres. Pero aún el amor en la carne corrompida por el pecado se ve como se ve apocado, se ve impactado por el odio, se ve lleno de miseria. Y esto choca con lo que Pablo decía en una de sus cartas. El amor no se engríe, no es envidioso, no es mentiroso. El amor todo lo soporta, el amor es paciente. Entonces,
aquí hay esa diferencia. Entonces, porque es así el amor en la experiencia de los individuos por el pecado original que prima en todo hombre desde Adán y por el cual, como dice Pablo en la carta a los Romanos, la humanidad entera está sometida al pecado, está sometida a la frustración y gime toda ella esperando la redención, igual que nosotros gemimos esperando la redención de nuestro cuerpo. Es decir, hay un efecto del pecado, hay una condicionante, hay una agravante, hay un caos en la creación y en los individuos. Y ese caos de los individuos prima ¿sobre qué? Sobre el mundo. Al punto tal de que las obras del mundo no podemos entenderlas y las obras de los hombres no podemos entenderlas desde un plano de perfección ideal, puesto que no es así. Y no es así no porque lo inventé yo, no porque lo inventé la iglesia, porque la palabra de Dios lo evidencia. Y si no queremos creer a la palabra de Dios, la experiencia misma lo pone ante nuestros ojos como una evidencia. Ella no encuentra la razón de ese por qué, pero lo padece. Y padeciéndolo, no tiene otra opción que admitirlo. Y Chesterton decía que algunos hombres, queriendo negar la necesidad de que otros hombres deban ser purificados, no han querido privar la fuerza de la purificación, la necesidad de la privación, diciendo que no hay no hay pecado, no hay nada que... Y él decía, bueno, no hay nada más evidente que el pecado original. Quieren atacar para hacer ver que no hay necesidad de purificación, quieren atacar el dogma más evidente, el del pecado original. Creo que he parafraseado bien a Chesterton, espero que sí, si no, perdonadlo. Bien, entonces, el demonio. Por el demonio, este primer estadio, el de los individuos, el de la persona humana, se ve puesto en el desorden y en el caos. Y del hombre pasamos a repercusiones en el mundo objetivamente. Entonces, estos tres enemigos, estos tres enemigos del alma, aunque aquí hay un alma, la carne, el mundo y el demonio, pero entonces no podemos entender la carne como desvinculada de la carne de nuestra, vinculada a un alma. Entonces, en fin, eso sería cualquier inquietud, dejarla en el video y en los comentarios, y lo haríamos quizás con algunos puntos de grandes maestros, lo haríamos objetivo, ahondaríamos en ello de manera más clara y precisa. Entonces, estos tres enemigos van a combatir y la acción del Espíritu Santo viene a trabajar sobre estos tres, mitigando, accionando en la carne de los cristianos, que ahora se reviste de una nueva inmortalidad, del hombre nuevo, va a venir a transformar el mundo. Y todo esto es la esperanza que no defrauda, porque el Espíritu está en nosotros, aunque sigan viendo los males. Y va de alguna manera a dejar fuera la acción del demonio. Punto tal de que toda acción del demonio para el cristiano se hace inclusive, y Dios la permite, y ahora la providencia la ordena de una manera más objetiva y con mayor fuerza y mayor evidencia, a bien de los que aman a Dios. Entonces, todo eso nos deja de alguna manera entender el himno. Me lo deja entender a mí, que les comento esto en mi constante oración con el himno, en mi constante hacerlo plegaria, en mi constante hacerlo súplica, que aunque a veces no la haga de manera objetiva, está ahí en mi corazón como un rumiarse, como una tendencia objetiva de tú que por nosotros hablas, tú que pones en nuestros labios, como decía otra traducción o dice otra traducción, el tesoro de tu palabra. Entonces, esas palabras, ese tesoro se pone en nuestros labios porque en nuestra alma, en nuestro espíritu, prima y está en primer lugar el querer de Dios, la voluntad de Dios, los sentimientos de Dios. Y entonces sí puede empezar a hablar en nosotros el Espíritu Santo. Nadie se confunda. Cuando usted lleno de ira
habla, no habla el Espíritu Santo, aunque usted diga la verdad. Cuando Jesús habló lleno de ira en el templo y sacó del templo a todos aquellos que en el templo hacían lo incorrecto, había un celo, incluso pudiéramos decir en una categoría, había una ira contra aquella perversión, pero en Jesús no se daba alteración. Este amor que movía a Jesús a tener celo y ira, todo esto era ordenado para el bien de esas almas, porque había amor. Cuando Jesús indignado dice contra Pedro, apártate de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás, retrocede, ponte detrás de mí, lo dice y podemos inferir lleno de odio, de rencor contra Pedro, dice, no, eso son categorías más humanas, lleno de ese celo, de ese amor por Dios que ordena y pone en orden todas las cosas que el pecado ha dejado en desorden. El Espíritu Santo le hace decir a Pedro, apártate de mí, retrocede. Entonces estas son las ordenaciones que va a traer la revelación a nuestra vida, que va a traer la providencia. Y no se pueden entender desgajadas del contexto de la tradición y de la Escritura que nos la ha manifestado y que va a aclarar todo este acontecer, de manera que la obra de Dios no se vea empañada como una obra humana, a manera de que los hombres no quieran actuar conforme al querer y la voluntad de Dios meramente desde su humanidad herida por el pecado, puesto que aquí está el gran problema que hasta el día de hoy sufre el cristianismo, que inspirado por Dios en un momento, por desconocimiento, por muchos factores que habría que analizar, inspirado en un momento por Dios y en otro inspirado por lo que no es de Dios. Y es lo que vemos en este hecho que evidencia tan drásticamente y remarca tan drásticamente esta dualidad. Pedro en un momento dice, tú eres el Hijo de Dios vivo, y Jesús lo alaba y le dice, bienaventurado eres porque esto no te lo ha dicho a ti, ni la carne ni la sangre, sino a mi Padre que está en el cielo. Y luego el mismo Jesús tiene que decirle al instante, ponte detrás de mí, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Y lo desecha. Entonces lo mismo pasa en nuestra experiencia. ¿Qué podemos hacer? Como Judas, ir y quitarnos la vida, puesto que no podemos sobre ella hacer nada, ser deterministas y creer que ya estamos condenados, puesto que Jesús ha pronunciado dicha sentencia sobre nosotros, o esforzarnos desde las mismas potencias de nuestra alma por acercarnos a Dios. Y Dios, si nosotros así hacemos, no lo hacemos por nosotros, lo hacemos porque el mismo Espíritu de Dios, el mismo dedo de Dios que nos ha creado y que ha puesto estas potencias en nosotros, va a orientar estas potencias a la búsqueda de Dios. Y Dios va a premiar estas potencias. Todo esto como un acto de su liberalidad, de su libre donación por nosotros. No todo esto como una mera búsqueda del hombre, porque aquí entonces entraría un conflicto que ya en la teología y en la tradición cristiana se ha dado y que ha traído tan graves consecuencias. Queriendo ser y notar toda la acción de Dios de manera tan puntual, hemos caído en la separación, en las escuelas que se pelean, y no es eso. Pero sí que el Espíritu que ha creado las potencias de mi alma, que ha puesto en mi alma tendencias, que mueve mi corazón, que hace mi corazón anhelar ciertas cosas, Él va a disponer de que yo me entregue a Dios. Y cuando yo me mueva queriendo buscarlo, es Él mismo que me ha puesto a mí en el corazón buscarlo. Con eso termino. Recuerden comentar. Si les gustó este video, compártanlo. Les pido que se suscriban al canal y que también rieguen la voz para que este canal siga creciendo. Recuerden en los comentarios todo aquello que vamos a ahondar, profundizar, lo que les gustó, lo que no les gustó, lo que queremos conocer a profundidad. Coméntenlo y en lo adelante se estará también compartiendo como un video. Se les quiere a todos.